Antes de iniciar, aclaremos que los testimonios que aparecen a lo largo del capítulo son contrastados con diferentes voces de especialistas en las diferentes problemáticas que abordamos. El Meollo Podcast. 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 Escucha en sus latidos la voz de mi dolor. En los episodios anteriores hemos hablado de la vida de Lucha Reyes para poder analizar distintas problemáticas de nuestra sociedad. Recomendamos escucharlos antes de dar inicio a este último capítulo. Lucha Reyes es un personaje importante en la cultura peruana, no solo por su talento, sino también como un ejemplo de persistencia y cuestionamiento de cómo nos desenvolvemos como sociedad. Rómulo Acereto, director de la obra Lucha Reyes sin decirte adiós, y Anaí Padilla, quien interpretó a la cantante, nos cuentan. Nací varios años después de que Lucha había muerto, jamás la escuché en vivo, digamos, siempre solo he escuchado grabaciones, pero sin embargo el recuerdo que yo tengo de escuchar sus canciones por primera vez era... no podía entender qué cosa hacía que me conectara a mí personalmente con la tragedia de estas historias, ¿no?, que cantaba. Y creo que eso que me ha pasado a mí, que estoy como tan alejado de ella, incluso de su vida, le pasó a muchísima gente mientras ella vivía y le sigue pasando a muchísima gente hasta ahora. O sea, el gran talento que tenía, genial y único, ¿no? Porque hasta el día de hoy, como dicen muchos músicos y cantantes criollos, no se ha vuelto a escuchar a otra mujer como ella, ¿no? Con ese registro vocal, con ese nivel de interpretación. Entonces, o sea, si bien yo creo que más estos temas, estas burlas y estos temas de discriminación racial, claro, la ponían como mujer en cierto lugar, ¿no? Pero más bien su talento era lo que la hacía brillar, ¿no? Y lo que la ha hecho perdurar, ¿no? Porque es lo caso como hasta el día de hoy y las nuevas generaciones puede ser que ni la conocían, pero escucharon por ahí alguna vez la canción en su casa, escucharon al abuelo, a la mamá hablar y de cierta manera es como, sí, claro, man, sí. O sea, de una u otra forma es alucinante cómo su voz persiste, pues. Persiste y han pasado 50 años y sigue teniendo un lugar, ¿no? Y Javier Ponce, quien realizó uno de los pocos registros audiovisuales sobre la vida de la cantante, reafirma la trascendencia de Lucha Reyes. Lucha Reyes sigue siendo una persona actual, inigualable, sus arreglos siguen siendo actuales, sigue siendo actual el saxo de Polo Vances, el teclado de Silva, sigue siendo actual lo que ella canta, ella sigue siendo una persona actual que podría seguir cantando en este momento y grabando como graba y no ha sido superada. Entonces, eso es lo alucinante, que Lucha Reyes sigue estando viva y sigue cantando todos los días. No puedes prender un solo programa de música criolla de los que dan en la radio a mediodía, en varias radios dan música criolla a mediodía, siempre, no falta una o dos canciones de Lucha Reyes, incluso a veces más. Y sigue siendo pues la morena de oro del Perú y nuestra más grande expositora, ¿no?, de la música criolla. En la obra Lucha Reyes sin decirte adiós, podemos ver claramente las dificultades que tuvo que enfrentar la cantante para alcanzar el reconocimiento como ícono del criollismo. Además de ello, esta puesta en escena le brinda al personaje una oportunidad de empoderamiento. Por homenaje a ella, ¿no? Como te decía, es una mujer que durante todo este tiempo no se le ha dado como el lugar que debería de tener. Y además yo me siento muy orgullosa porque es una mujer negra, ¿no?, que me representa totalmente. Entonces,
Me parece genial haber podido a través de esta obra, a casi 50 años de su muerte, volver a escucharla, volver a hablar sobre ella y hacerle este homenaje, ¿no? Que hoy, a pesar de que su vida ha sido dura, hoy nos ayuda a verla como una gran lección de vida y como fortaleza y todo el mensaje y el aprendizaje que nos deja, ¿no? Creo que empoderarse es como tener más información, como darte cuenta de ciertas cosas. Entonces, ¿qué mejor manera para Lucha o para el público de empoderarse que dándose cuenta que esto que está viviendo está mal, ¿no? Que es incorrecto, que estamos mal, esos personajes están mal y nosotros como sociedad estamos mal, ¿no? Es valiosísimo, como te decía, en el momento en que nos encontramos como sociedad por todos los temas que atraviesa, para poder removernos, movilizarnos, y eso es lo que más he visto en el público, ¿no? Que de una u otra forma la obra los ha movilizado, los ha removido, los ha dejado con preguntas. Es una obra yo considero que es una obra muy política, ¿no? Muy cuestionadora. Y eso, provocar eso en el público y que luego definitivamente creo que va a generar algo, ¿no? Algo va a generar. Y eso ya es como bastante potente, por eso es tan interesante de poderlo hacer en un contexto como este, ¿no? Es a través de este empoderamiento que la obra logra un discurso que cuestiona las construcciones sociales. Eduardo Adriancén, responsable del guión de la obra, añade: la historia, un retrato de una mujer que tenía todo en contra para que la pulvericen, pero aún así trasciende porque la voz que logra encontrar. La obra es una gran metáfora sobre la mujer que encuentra su voz, ¿no? Una mujer que encuentra su voz finalmente y que la hace suya, ya no le debe nada a nadie y puede trascender. Ya nada te debo, todo te devuelvo. No quiero tener recuerdos de ti. Tal vez por error vivimos un amor y todo recuerdo tiene su final. Acá nos detenemos para hacer un llamado urgente al cambio, visibilizando primero los problemas discriminatorios que vivimos día a día. Cecilia Ramírez, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, nos dice: Y el Estado tiene que trabajar fuertemente, primero en visibilizar y entender que existe un problema, porque si no entendemos que existe un problema, difícilmente vamos a poder abordarlo y resolverlo. Entonces pasa por eso, visibilizar además las demandas de las y los afroperuanos frente a estas brechas de desigualdades que enfrentamos. No es lo mismo en nuestro país ser una mujer que ser una mujer afro, que ser una mujer indígena. Nosotras siempre decimos que si las luchas de las mujeres dicen que aún todavía persisten, o sea, todavía hay temas no resueltos, todavía hay desafíos y retos que enfrentar para nosotras como afroperuanas, todavía las brechas se profundizan aún más entre nuestras pares y creo que ahí todavía hay una deuda pendiente y temas que trabajar y seguir abordando. Asimismo, Sofía Carrillo, periodista afroperuana y feminista, añade: pienso que el silencio no debe ser ya una opción ante la discriminación, ante el racismo. Creo que es momento de decir basta, de alzar nuestra voz de manera enérgica, de que las mujeres de una manera sorora también nos cobijemos, nos apoyemos y salgamos al frente, ¿no? Y en ese sentido sí creo que hay todavía mucho por hacer desde la sociedad civil en general. Finalmente es una tara el siempre sentir que hay gente que merece o no tener cultura, que hay gente que merece o no tener un lugar o no. ¿Quién distribuye eso? ¿Quién manda eso? ¿Quién crea los contenidos de todas las cosas que ves? ¿Quién redacta los libros? O sea, ¿quién pretende decir que tiene la educación? Eso también lamentablemente es una consecuencia de la ignorancia, del poco interés en crear pensamiento crítico. La palabra clave, insisto, pensamiento crítico en una sociedad.
exigimos una educación antirracista, exigimos que las posibilidades no estén determinadas por nuestra etnia o nuestro color, exigimos ser verdaderos ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer sus derechos sin ningún tipo de discriminación. Y desde la sociedad civil necesitamos también cada uno y cada una hacer lo que corresponda. Necesitamos no callar, necesitamos no ser indiferentes ante una situación de violencia. Es necesario también exigir la formulación de políticas públicas necesarias para poder combatir el problema. El Estado peruano tiene la obligación de garantizar los derechos de todas y de todos. El pueblo afroperuano y los pueblos indígenas aún estamos a la espera de políticas públicas efectivas y con presupuesto que garantice un mejor acceso al empleo, un mejor acceso a la educación, a la salud. Y en ese sentido es urgente, primero, que en las políticas públicas el enfoque intercultural no sea meramente declarativo, que cuando hablamos de interculturalidad podamos hablar de valoración de las distintas culturas, que podamos realmente hablar de una educación que forma a niñas y a niños para respetar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la salud, por ejemplo, cómo realmente se visibiliza las particularidades o las situaciones distintas que vivimos los afrodescendientes en la salud, la mayor predisposición para la diabetes, para la hipertensión, para los problemas cardíacos, para la anemia falciforme. Eso hace que finalmente nuestras posibilidades de desarrollo sean menores. No nos pueden dar el mismo tratamiento que se le da al resto de las personas, ¿no? Creo que hay que realizar estudios de investigación que ayuden a mirar y analizar cuáles son las causas para poder determinar un diagnóstico adecuado y teniendo en cuenta que son enfermedades prevalentes de alguna manera u otra en el pueblo afroperuano, ¿no? El derecho a la educación, cuando hay un porcentaje mínimo que accede a la educación superior cuando se es afrodescendiente, es algo que tenemos que analizar. No es que los afrodescendientes no queremos ir a la universidad o no queremos tener estudios superiores. Lo que pasa es que las oportunidades no están siendo iguales para los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas. En temas de empleo, de acceso al empleo, igual hay estudios que evidencian que existe realmente una discriminación y una marginación para el acceso a empleos. O sea, se nos coloca siempre en empleos de servicios, pero cuando jóvenes que han culminado estudios universitarios pretenden postular a una empresa, mismo currículum, misma capacidad, mismas notas, las y los afroperuanos no tenemos la misma oportunidad de poder acceder a ese empleo solo por el hecho de ser afroperuanos. O sea, las cosas cambian cuando te miran. El Estado aún está en deuda con nosotras y con nosotros, ¿no? No hay políticas claras contra la discriminación y el racismo, no hay políticas efectivas que realmente estén asegurando una mejor condición de vida a pueblos indígenas, al pueblo afroperuano, más allá de que hay lineamientos de política, pero lo que necesitamos es un compromiso real por parte de todos los sectores, por parte de todos los niveles de gobierno, con presupuesto, para que se puedan desarrollar políticas públicas mucho más efectivas, ¿no? Y como personas debemos asumir la responsabilidad de fomentar el cambio desde la empatía, el aprendizaje y las acciones antirracistas. Lo más importante, no ser cómplices de la discriminación. Siendo optimista, creo que poco a poco somos más conscientes de eso.
tal vez a través de las redes sociales o el hecho de que estemos todos más conectados todo el tiempo, inmediatamente hay voces que condenan o que denuncian este tipo de actitudes que ya no son vistas como normales. Y es más, y si alguien las ve como normales, siempre hay otra persona que va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Ponte a pensar un poco. Ya no es tan fácil salirte con la tuya en ese tema. Todavía se puede y se hace, pero creo que cada vez es más difícil, y espero que cada vez sea más difícil, ¿no? Pero es un proceso. A nosotros nos encantaría poder llegar a todos lados con esta historia, porque además es una obra que no solo toca el tema de la discriminación racial, sino también toca el tema de la pobreza, ¿no? Toca el tema de la maternidad, ¿no? Entonces hay un montón de temas que atraviesan la obra, que son importantes de ahorita en el momento en que nos encontramos como sociedad, poder mirarlos, ¿no? Y qué mejor que el teatro, que es una gran herramienta didáctica para poder sensibilizarnos. El racismo es violencia, el racismo mata, el racismo vulnera, el racismo duele. Y en ese sentido, el Estado tiene la obligación de garantizarnos una vida igualitaria, respetuosa, con acceso a oportunidades como todas las personas y como todos los que finalmente estamos en este país. Y merecemos también una sociedad, un movimiento feminista que nos reconozca, que nos mire y que nos plantee la posibilidad de remirarnos también a partir de las nuevas experiencias y de los testimonios que estamos dando tanto las mujeres afrodescendientes como las mujeres indígenas. Lucha Reyes fue una mujer negra, pobre, excluida, fea para el mundo y para esta sociedad, y ahora, en pleno siglo XXI, las mujeres afrodescendientes seguimos siendo vistas así, ¿no? Como feas, como alejadas del ideal, obligadas a cambiarnos todo, a cambiarnos nuestro cabello, a cambiarnos nuestra vestimenta para agradar al resto, para que estemos más cercanas a lo que supuestamente espera la sociedad de nosotras. Y ante eso muchas nos resistimos, ¿no? Y muchas creemos que vamos a seguir luchando para que esta situación cambie y para que podamos expresarnos como queremos y en clara expresión de una verdadera libertad. Este fue el último episodio de la serie La Última Canción, sobre la obra Lucha Reyes sin decirte adiós. Agradecemos a todos los que nos apoyaron con los archivos sonoros y las entrevistas que aparecieron. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como El Meollo Podcast. También estamos en Spotify y en Google Podcast. Gracias por escuchar.